Hoy tendremos nuestro bloque psicológico. Bueno, como todas las semanas, siempre tratamos temas importantes, temas que debemos de tomar en cuenta y muchas veces temas que desconocemos, que según nosotros creemos conocer, pero sabemos que por el lado de la psicología hay mucho más que aprender. Como siempre nos acompaña la doctora Vilma Vilca Pareja y en esta ocasión pues tendremos un nuevo invitado. Esto lo vamos a conocer en breve. Doctora, bienvenida al bloque. El día de hoy vamos a tocar un tema que muchos desconocemos y estamos hablando acerca del duelo cuando alguien pierde un trabajo, cuando pierde a alguien un familiar, cuando termina una relación, y es que el duelo es un tema tan amplio y hoy lo vamos a tocar. Bienvenida. Buenas tardes, Vanesita. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de este tema que considero importante, que es el duelo, y estoy aquí con un invitado, un colega, un amigo también, el doctor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio. Y junto con él vamos a ir clarificando, aclarando todas estas dudas que surgen sobre este tema del duelo. Y como bien decía Vanesita, pues el duelo no solo es cuando murió un familiar. Por ejemplo, cuando nosotros rompemos una relación de pareja, un adolescente que ha terminado una relación y no quiere ir al colegio, no quiere salir de su habitación, y los papás pueden decir, pero por algo tan sencillo, tan fácil de superar en la vida, él quiere morirse. Pues efectivamente quiere morirse porque para él está pasando una etapa, una situación de duelo, y el día de hoy, entonces, Andrés nos va a hablar de ese tema. Bienvenido, Andrés. Bienvenido. Hoy aquí en el programa vamos a hablar acerca del duelo en nuestro bloque psicológico. Muchas gracias por la invitación y bueno, dispuestos a atender las preguntas sobre este tema tan interesante como es el duelo. No necesariamente tenemos que haber pasado por alguna pérdida para hablar del duelo, porque las pérdidas son parte del proceso de todas las personas, las vivimos constantemente, algunas veces son más críticas que otras, pero es parte del proceso de la vida, solo que no hablamos eso o tenemos una percepción muy idílica de cómo es el transcurrir de la vida. Sin embargo, la pérdida, ya sea pérdida de un trabajo, pérdida de un familiar, pérdida de una mascota, familia, pérdida de una relación afectiva o incluso pérdida de algo material, como lo que pasó este verano lamentable cuando ingresaron las torrenteras en nuestra ciudad. Hay gente que ha perdido casi todo su casa, ¿no? Entonces, en todos esos ejemplos que hemos puesto, se dan el proceso del duelo. Para entrar mucho más en contexto y entender acerca de este tema, vamos a empezar definiendo qué es el duelo. En términos sencillos para los amigos que nos están viendo, el duelo es la reacción emocional, psicológica ante la pérdida de algo o por alguien que tiene la persona. Es decir, la expresión de tus emociones, de tus sentimientos y de tus pensamientos cuando fallece un familiar, cuando perdiste el trabajo, cuando sucedió algo que en un primer momento es muy fuerte, muy impactante. Ante esa pérdida hay una reacción afectiva, psicológica, psicoemocional, lo podemos decir de varias formas, de parte de la persona que tenía un vínculo, que había desarrollado un vínculo directamente con esa persona o con esa situación o con ese objeto. Si bien es cierto, muchas situaciones son similares en las personas, ¿los duelos se viven por igual? No, eso es muy importante. Primero que no todos somos iguales, por lo tanto no lo vamos a vivir por igual en cuanto a la intensidad. Luego, no es igual que, por ejemplo, tú sepas que va a pasar algo y te vayas preparando 1 mes, 5 meses, a que algo pase de un momento a otro. Como por ejemplo, sabes de un familiar que tiene una enfermedad, por lo cual va a tener que fallecer, y tú te vienes, la familia además se viene preparando, ¿no?, a que de repente te den en este momento la noticia de que pasó algo trágico, ¿no? Entonces, el tiempo de preparación va a ser determinante. Luego, no es igual también que el duelo lo asumas tú sola o solo, a que tengas un apoyo, tengas un grupo de personas que te sostiene, que puede ser la familia o puede ser, como en la cultura peruana, sobre todo en la sierra, es la comunidad la que te sostiene, ¿no? O incluso a veces, en este tema, por ejemplo, que pasamos todos en la época de la pandemia, sabíamos que no eras tú solamente, no era ni siquiera solo tu familia, había muchos peruanos y había muchas personas en el mundo por las que estaban atravesando por una situación. Entonces, eso puede jugar a veces a favor,
a veces también en contra, repito, no todos reaccionamos igual, pero eso sí contribuye a que el duelo sea más fácil de ser procesado o a veces también un poco más complicado. Eso quiere decir que la situación de cada persona es completamente distinta, y se tiene que entender también de esa forma, ¿no? No todos lo viven de la misma manera. Doctora, ahora que ya sabemos que el duelo viene más allá de perder un familiar, como también puede ser perder un trabajo, terminar una relación, vamos con las etapas que se viven en todo este proceso. Muy bien, muchas gracias, Vanesita, por la pregunta. Y hay autores que pueden clasificar las etapas del duelo en diferentes. Yo quisiera sintetizar en 3 para que esto quede claro, y si alguno en casa está pasando por una situación, pueda darse cuenta en qué etapa del duelo está, ¿no? Y hablamos en primer lugar de la negación. En ese momento la persona no acepta que ha perdido a un ser querido, no acepta que la relación se acabó, por ejemplo, ¿no? Y luego viene esta etapa de ira, de enojo, de protestar, de reclamar, de rebelarte contra esta situación, y finalmente esta etapa de aceptar lo que ha pasado, ¿verdad? Pero muchas personas, cuando vivencian el duelo, no buscan la ayuda psicológica y pueden quedarse enganchadas en esta situación inconclusa y se convierten en personas pesimistas, personas tristes, personas que ya no le encuentran sentido a la vida. Muchas veces he tenido pacientes que vienen a consulta y me dicen, la vida para mí ya no tiene sentido, y conforme voy recabando información me doy cuenta de que perdieron a un ser querido, rompieron una relación, pero no cerraron esta situación, ¿no? Recuerdo hace poco entrevistaba a 2 hermanos que habían perdido a su padre en un accidente bien sonado en Arequipa, en un transporte público, y ellos pues no habían buscado esta ayuda psicológica, y por ejemplo una de ellas, cada vez que hablaba del tema de papá, lloraba, entraba en tristeza, no estaban trabajando, estaban en casa acompañando a mamá, ¿no? Entonces ellos necesitaban este acompañamiento para pasar estas etapas del duelo y poder continuar con su vida con normalidad. Es importante entonces tener en cuenta estas etapas ahora que las conocemos también, y de todas formas vamos con esa duda que yo también tengo. Cada persona vive un periodo distinto, o sea, aproximadamente podemos decir cuánto tiempo uno debe estar en cada etapa. Andrés, ¿qué te gustaría comentarnos sobre eso? Sí, bueno, va a depender también del vínculo, ¿no? Cuando uno tiene un vínculo muy fuerte con una persona, ese es un indicador que nos dice qué tanto puede costarte vivir este duelo, se puede alargar o acortar. Pero también va a depender mucho la calidad de relación que tenías. A veces nosotros tenemos problemas que la verdad que todos lo tenemos, ¿ah? Uno piensa que hay gente que no tiene ningún problema y no es así. Creo que la diferencia está en que hay personas que se han acostumbrado a vivir con los problemas interpersonales. Por ejemplo, tú tienes un problema con tu mamá, todos tenemos problemas con la mamá, con el papá, con los hermanos, pero hay gente que en vez de querer solucionar ese problema, agudizado con el tiempo o lo ha dejado ahí sin resolver, y entonces se produce la muerte de uno de ellos, y es ahí justamente donde aparece el problema que no lo resolviste cuando la persona estaba viva, y eso puede hacer que este duelo se alargue, cuando por el contrario, si tú lo llegaste a resolver en vida, probablemente el duelo viva su tiempo o dure el tiempo que tiene que vivir. Cuando hablamos de los 6 meses, este es el tiempo de promedio en que las personas solemos vivir los duelos más intensos. Pasados los 6 meses ya se requiere la ayuda de un profesional, porque probablemente estaríamos entrando ya a hablar a una situación patológica, de una persona que quizás está viviendo una depresión o está ya entrando a lo que se llama también la depresión crónica, es decir, aprender a vivir con un problema no resuelto. De estas etapas que se han mencionado, ¿hay alguna que tengamos que resaltar para evitar consecuencias desagradables más adelante? Bueno, va a depender mucho de la percepción que tenga cada profesional. Yo creo que es la etapa de la depresión, que es la tercera etapa, porque es la etapa en que hay personas que pueden vivir la depresión tal como la conocemos, ¿no? O sea, se aíslan absolutamente de todos, descuidan su imagen personal, descuidan su alimentación, etcétera, etcétera. Pero hay personas que viven una depresión, aparentemente se encuentran bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de alguien que se ha quitado la vida y las personas a su alrededor decían, pero yo la vi bien, conversé con ella en la mañana, planificamos esto, estaba bien, ¿no es cierto? Porque no siempre la depresión se va a expresar de esa manera.
Esa es la etapa quizás más complicada en la que hay que saber recurrir a un profesional para que te dé la orientación adecuada. Excelente, este tema lo hemos conocido mucho más, sabemos acerca de las etapas, cuál es la más importante, pero no pueden faltar, por favor, doctora, las recomendaciones finales también. Y si algo deseamos añadir al tema, lo podemos hacer. Muchas gracias, Vanesita. La recomendación final es que, como decía Andrés, yo creo que en la cultura peruana vivimos en comunidad, sabemos que muchas de estas situaciones no las podemos llevar en soledad. Es importante acudir a nuestra red de apoyo socioemocional o buscar la ayuda de un profesional. Y si nosotros tenemos en casa algún familiar que vemos que está atravesando por una situación de no haber resuelto un duelo, pues llevarlo al psicólogo para evitar de pronto que él pueda atentar contra su vida. Excelente, no necesitamos ahora, como bien lo dice, ayuda de un profesional cuando esto va más allá, cuando ya vemos que las cosas no están yendo por un camino correcto. Necesitamos también los números de contacto, ¿dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en redes sociales me encuentran como Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, Facebook, Instagram, TikTok, y también cualquier consulta a mi número 958-713181. Como ustedes saben, nuestro bloque psicológico siempre nos trae temas que debemos de conocer. En pantalla tenemos las indicaciones para que se puedan contactar con la doctora Vilma Vilca Pareja. Si estás en otra ciudad, si estás fuera de Arequipa, también a través de Google Meet se puede hacer un contacto directo, así es que anote el número. También sabes que la puedes encontrar a través de las redes sociales, bastante activa en TikTok, con temas que debemos de aprender. Muchísimas gracias por visitarnos, doctora. Doctor, muchas gracias hoy por acompañarnos. Y bueno, este fue nuestro bloque psicológico.